si ustedes me dijeran, Carlos, bueno, ¿cuál es la imagen que nos deberíamos llevar a casa? Y creo que esta es la imagen que resume, o la que tratamos nosotros de resumir el concepto de los 4 pilares de la crianza, ¿no? Es muy importante que permanentemente recuerden ustedes que el éxito de un programa de reposición depende de que ustedes manejen bien estos 4 puntos: los cuidados neonatales, el ambiente, la alimentación, y hoy este cuarto que vamos a ver, que es el manejo de la salud, ¿sí? Hay un quinto elemento que él estaría aquí al medio, que tiene que ver con la capacidad de integrar esto dentro de los equipos, ¿no? A ver cómo hace uno para crear una metodología que sea amigable y que pueda permitir cumplir con cada uno de los principios que tiene cada una de estas cuatro áreas. Vamos a hablar hoy de salud, ¿sí? Y generalmente, para los que tienen veterinarios cerca, a los veterinarios nos encanta, creo que en los últimos años aprendimos un poco más, pero generalmente nos encanta al principio, cuando hay problema en una crianza, arrancar por aquí, arrancar por, bueno, tenés problema de diarrea, tenés problema de neumonía, lo más factible que yo pueda encontrar de alguna forma el diagnóstico y poder intervenir a través de drogas para curar esto. Y eso en cierta parte es una correcta aplicación de un cuadro clínico individual. Hay veces que no se termina reflejando como la mayor solución para algo poblacional, ¿no es cierto? Ahora, si yo le preguntara a ustedes, bueno, defínanme cuáles son las 2 enfermedades más importantes, hay 2 o 3 que son claramente las más prevalentes o las más comunes. La principal es la diarrea, ¿sí? La segunda, de mayor importancia, tiene que ver con infecciones de ombligo y todas las consecuencias que esto produce, como inflamación de las articulaciones, enfermedades crónicas, hasta muerte súbita, y neumonía, ¿sí? ¿Qué más deberíamos pensar en esto? Las septicemias. Las septicemias son aquellas enfermedades que ustedes van a ver generalmente en las primeras horas de nacido los terneros, y que tiene que ver con un cuadro en el cual las bacterias tuvieron la capacidad de llegar al organismo, o sea, atravesar el intestino o atravesar el ombligo, llegar a la sangre, circular a través de la sangre, recorrer todos los órganos y producir como fallas en distintos órganos, y una muerte que se describe así como una muerte súbita, ¿no? Son las 4 enfermedades más comunes, pero la que es más importante y la que más frecuentemente vamos a encontrar es la diarrea dentro de los primeros 15 días. Entonces, como todo lo que vimos anteriormente, hay una metodología. Entonces, ¿cuál es la metodología para llevar adelante un control de enfermedades dentro de la crianza de terneras? Bueno, en primer lugar, saber, ¿sí?, cuáles son las enfermedades y dónde ocurren. Esto que ven aquí es un gráfico que yo lo podría hacer para cualquiera de los establecimientos que están participando de este curso y sería lo mismo. Este es un gráfico que muestra edad en el eje horizontal de las terneras y cantidad de casos en el eje vertical. Y la enfermedad que se está analizando es, perdón, en este caso es muerte, no es enfermedad. Lo que están viendo es de la cantidad de terneras que se murieron en un año, ¿sí?, con qué edad se fueron muriendo. Y lo que se observa es que la mayor cantidad de muertes ocurre aquí en un periodo que coincide con los primeros 15 días de vida del ternero. Entonces, cuando uno lo sigue observando, ve que realmente hasta el día 200 empieza a ver algunos cuadros, pero el otro momento crítico tiene que ver entre el día 100 y 120, que es el periodo de transición entre la salida de la guachera y los 30 días posteriores a estar en esta recría. Ahora, cuando uno cruza esto, que es, bueno, ¿cuándo se me mueren las terneras? Bien, se me mueren en los primeros 15 días y entre el día 60 y el día 100. Bien, ¿y cuáles son las enfermedades más comunes? Fíjense el gráfico, ¿sí?, es el mismo establecimiento en el cual nos fijamos a qué edad se morían las terneras, y en este mismo establecimiento lo que nos fijamos es a qué edad se enferman las terneras y de qué se enferman. Entonces ustedes pueden ver que aquí el eje con el mismo sentido, cantidad de casos, en este caso sería cantidad de casos de diarreas para el color rojo de las columnas, y cantidad de casos de neumonía para el color azul.
y lo que ven en el eje horizontal es la edad de las terneras. Entonces, fíjense que hay mucha asociación entre lo que pasa con las terneras en los primeros 15 días y cómo y dónde se mueren las terneras. Entonces, esto nos da como una primera idea de, bueno, sobre dónde tenemos que trabajar. Pareciera que toda la evidencia muestra que si nosotros logramos pasar los primeros 15 días, luego la tasa de pérdida de los animales disminuye dramáticamente. Entonces, si yo tengo que controlar las enfermedades, trabajaría fundamentalmente para disminuir las muertes en las pérdidas que se producen, en las causas que producen pérdida en los primeros 15 días. Y eso tiene que ver con infección de ombligo, diarrea, sobre todo, y septicemia. Luego aparece otra enfermedad que tiene un comportamiento distinto a la diarrea. En cuanto a lo siguiente, que lo voy a aclarar. La neumonía es una enfermedad menos prevalente, o sea, que en menor cantidad de casos en una población, se distribuye más hacia el final. Fíjense que si bien son pocos, pero esto porque este gráfico está muy exagerado por el tema de las diarreas que aparecen aquí, pero esto deben ser unos 30 o 40 casos que van apareciendo de neumonía. Fíjense cómo aquí desapareció en este sector el color rojo, quedó solo el color azul. Por eso dice que hacia fines de la crianza y los primeros días de la recría, la neumonía pasa a ser una enfermedad casi exclusiva, digamos. Esto podrían sumar algún tipo de indigestión por mal manejo, sobrecarga y demás, pero la neumonía es de las más importantes. Ahora también no, está presente en las terneras. Y la neumonía tiene un comportamiento distinto con respecto a la diarrea, en que su capacidad de daño, ¿sí? Hacia toda la vida de la ternera, o sea, la capacidad de producir un daño irreversible que no está relacionado con la muerte es mucho más alto que una diarrea. Si bien hay trabajos que te dicen, mira, si una ternera sufre un cuadro de diarrea, 2 cuadros de diarrea, va a producir menos que una ternera que no tenga diarrea, en la neumonía esto es extremadamente más común de ver. Y si ustedes hacen un poco de memoria en los lugares donde ustedes trabajan, van a ver que la ternera que tiene un cuadro de neumonía al día 30, repite ese cuadro al día 60, lo repite, y en el caso que se salve, nunca se termina de transformar en maquillonas. Bueno, esos son los casos más severos, y ese es un ejemplo de lo que nosotros podemos ver. Van a ver hacia el final de la presentación, cuando Sergio nos muestra alguna información más concreta, y hay mucha información al respecto, donde dicen, miren, hay muchas de las terneras que tienen casos de neumonía y que nosotros clínicamente dejamos de observarlas como enfermas, pero que ese daño es tan grave que va a condicionar la productividad futura de esa ternera. Entonces, es importante conocer las enfermedades porque también vamos a entender por qué más adelante vamos a hablar de la importancia del diagnóstico temprano y los tratamientos. Bien, ahora, siempre que hay enfermedades, para que haya una enfermedad se necesitan 2 cosas. Un huésped que sea susceptible, ¿sí? Y un microorganismo que pueda causar la enfermedad, ¿sí? En el caso de armar de enfermedades infecciosas, está esta combinación, digamos, está el huésped que es susceptible y el microbio que puede causar la enfermedad. ¿Todos los microbios pueden enfermar a todos los terneros? No. O sea, la presencia del microbio, ¿sí? Es una condición que es necesaria. Yo necesito que haya un huésped, un ternero, y necesito que haya un microbio. Para que se produzca la enfermedad tiene que suceder algo más, que rompe ese equilibrio entre la presencia del microbio, la presencia del ternero y la salud, ¿no? Si yo agarro y sopo los terneros, es muy factible que encuentre en la materia fecal de los terneros muchos virus relacionados a la diarrea y que no tengan diarrea. Bueno, porque no solo la presencia del microbio determina que ese ternero se enferme, sino condiciones como las que ya vimos referente a el nivel de calostrado, las defensas que tiene ese ternero, el ambiente, la alimentación. Todas estas cosas van a ser factores, se llaman predisponentes. Bueno, mire, soy un ternero por cuanto puedo tener una enfermedad pulmonar, una neumonía o una diarrea, tengo un microbio, pero para que se produzca la enfermedad y que esta enfermedad sea grave, es muy factible que necesite tener bajas defensas.
y esas bajas defensas se pueden dar, por ejemplo, por un mal calostrado. Entonces, se sabe que hay una cierta asociación entre la edad de los terneros y el tipo de microbio que afecta, ¿sí? A ver, hay algunas que son muy ciertas. Por ejemplo, coccidios no van a encontrar nunca antes del día 25. Escherichia coli es un comportamiento más errático, pero son enfermedades de los primeros 14 días. La Escherichia coli, rota, corona, cripto, ¿sí? Mientras que salmonella es una enfermedad que tiende o a producir septicemia en los primeros días o a producir brotes, diarreas. Por ahí han visto algunos terneros con unos cuadros muy atípicos, en el cuales se le caen las puntas de las orejas, se le caen las manitos. Bueno, eso son todo consecuencia de este tipo de infecciones. ¿Sirve de algo esto? Y la verdad que es bastante relativo, pero por lo menos uno debe saber que hay microbios que la verdad que la mayoría afectan en los primeros 14 días de vida, ¿sí? Que hay un microbio muy característico, no muy prevalente, que son los coccidios, fácil de manejar, pero que cuando aparecen producen daño severo, con diarreas con sangre y demás. Pero qué interesante que si usted tiene una diarrea con sangre en el día 7, no van a tratarlo por coccidio, porque saben que necesita un tiempo mínimo para desarrollar la enfermedad, que está alrededor de estos 20 y pico de días. Entonces vamos armando el concepto, ¿sí? Las terneras se enferman en un momento de su vida, las enfermedades más comunes son las que nombramos anteriormente, y para que haya una enfermedad tiene que existir un microbio, un ternero y condiciones que hacen que esta enfermedad se aparezca, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? De un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre el desafío y la resistencia que va a tener el ternero, para hacerlo simple. Si yo tengo un alto nivel de resistencia, ¿sí? Y tengo un bajo nivel de desafío, ¿sí? Yo soy una persona saludable, un ternero que está bien calostrado, que tiene una buena cama de paja, que se alimenta con el 2% de sólido lácteo por día. Todo eso va a generar que el ternero sea resistente. Y todo eso, ¿no? No una sola cosa. Digo, si yo calostro el ternero bien, pero luego no lo alimento, el nivel de resistencia va a ser tremendamente bajo. Si yo lo calostro bien, pero luego lo pongo en un ambiente que es muy desfavorable, el nivel de resistencia baja. ¿Entiendes? El otro punto es el desafío. El desafío son todas, principal causa de desafío son microbios. ¿Sí? ¿Sí? Todas esas condiciones que hacen que los microbios puedan llegar al ternero. No hay mucha más ciencia que esa. ¿Sí? O sea, si yo tengo una enfermedad, es porque el microbio llegó a estar en contacto con el ternero. Entonces, ¿cuáles son las dos políticas que yo debería tomar? Digo, bueno, yo quiero terneros muy resistentes, quiero que esto sea muy alto, pero también quiero tener bajo desafío. Y a mí me gustaría ahora preguntarle a ustedes, bueno, y de lo que vimos, ¿a dónde creen ustedes que el desafío es más controlable? Y la respuesta número 1 debería ser en la leche. En la leche, llámese leche, sustituto, es la fuente de desafío más importante que puede tener un ternero, pero por otro lado es la fuente más fácil o previsible de controlar, porque yo puedo medir la carga bacteriana que tiene esa leche, yo puedo definir toda una estrategia para disminuir esa carga bacteriana, comenzando con pasteurización de la leche, higienización de la leche, higienización de todo el proceso de recolección y administración. ¿Sí? Es la principal causa de diarrea, entonces la mayor probabilidad de que un brote de diarrea ocurra está relacionado con la leche. ¿Okay? Entonces vamos sumando conceptos. Edades, la presencia del ternero más la presencia del microorganismo, la importancia de manejar el concepto de desafío y resistencia, y acá alguna información que parece muy complicada, pero que es bien sencillita, que vuelve a hacer hincapié en esto que le estoy mostrando de desafío y resistencia. Si ustedes me dijeran, bueno, Carlito, me dijiste que generalmente las terneras se están enfermando entre el día 7, ¿sí? Y el día 14. Ok, ¿por qué ocurre eso? Bueno, entre otras cosas, porque el concepto este que hablaba anteriormente del desafío, ¿sí? Se ve afectado por un efecto normal que tienen las defensas. Esto que ven ustedes aquí son días de vida, ¿sí? Después del nacimiento del ternero. Y esta curva que ven aquí es la cantidad de anticuerpos que tiene el ternero en la sangre.
Fíjense cómo en los primeros días de vida los niveles de anticuerpos empiezan a subir. ¿Por qué siempre decimos que hay que sangrar a los terneros para ver si están bien calostrados entre los 3 y los 5 días? Porque es el momento que mayor concentración de anticuerpos maternales tiene. Ahora, esos anticuerpos empiezan a bajar naturalmente, porque tienen un tiempo de vida, ¿sí? Se empiezan a desnaturalizar, desaparecen del sistema, pero por otro lado, el sistema del ternero todavía no es maduro como para producir la cantidad de defensa necesaria. ¿Puede producir algo? Sí, de hecho, puede producir defensa hasta adentro de la madre, pero no puede tener una respuesta muy importante hasta más o menos los 20, casi 30 y pico de días. Entonces, empiezan a aumentar las defensas del ternero, y eso coincide con la baja de la defensa. Entonces ahí tienen un primer concepto o una explicación de este concepto que hablamos de desafío y resistencia. ¿Por qué se me enferman los terneros al día 14? ¿Porque aumenta el desafío? No, el desafío es el mismo en condiciones normales al día 1 que al día 14. Lo que baja es la resistencia. Los terneros sufren un periodo donde su nivel de resistencia es muy bajo. Por eso que yo tengo que cuidar mucho los terneros en esta ventana. Y si lo hacemos más fácil, digo, bueno, mira, si cuidar los terneros en estos primeros 15 días, la tasa de éxito, las chances que te vaya bien es bastante más importante. ¿Ok? Entonces, esto todavía no hablamos ni qué ponerle a un ternero, ni qué es una diarrea, pero lo que es importante es que ustedes vayan incorporando el concepto general que le va a dar fundamento, como decir, bueno, si yo tengo un problema en mi crianza, es importante saber a qué edad lo tengo. Y si sé a qué edad lo tengo que saber cuál es la enfermedad. Y si sé cuál es la enfermedad, tengo que ver qué parte de estos desafíos y resistencia se rompió dentro de mi sistema. ¿Okay? Fíjense, esto es lo mismo que le mostraba anteriormente. ¿Sí? Estos son días después del nacimiento y esto es el periodo de mayor riesgo entre que caen las defensas maternas y el ternero empieza a producir una cantidad suficiente de defensa propia para poder hacer frente a los microorganismos que están en el organismo. ¿Ok? Entonces, el próximo secreto de esto, una vez que entendemos este concepto, es decir, bueno, ¿y qué es desafío y qué es resistencia? Bueno, la resistencia dijimos que la podemos dar a través de una buena transferencia inmunitaria pasiva. La resistencia está explicada en gran parte por el tipo de parto que haya tenido ese ternero. La resistencia está explicada, para que vean lo complejo que es esto, inclusive por el estrés que sufrió la madre en el último periodo de la gestación. Terneras que nacen de terneras que sufrieron estrés térmico en el último periodo de la gestación tienen aumentada su permeabilidad intestinal. Entonces, todas esas cosas van a hacer que este ternero sea más o menos susceptible. ¿Qué puedo manejar yo ciertamente y que produce diferencia importante? La transferencia de inmunidad pasiva. ¿Qué otra cosa puedo manejar? La nutrición. ¿Qué otra cosa puedo manejar? El ambiente. Todo eso me va a condicionar tener animales resistentes, ¿sí? Que tengan la capacidad de poder pasar un desafío microbiano y bacteriano que van a tener, ¿sí? No, el ambiente se contamina rápidamente, pasarlo de la mejor forma que se pueda. ¿Okay? Fíjense cuáles son las fuentes de desafío. Entonces me dicen, bueno, yo ya sé cómo generarle resistencia a mi ternero. Ahora, ¿qué otro punto debería tratar de controlar? Dijimos el desafío. Como le dije anteriormente, la principal causa que deben controlar es la calidad bacteriológica de la leche. Ahora, después generar buenos ambientes, ¿sí? Con la mayor nivel de aislamiento que se pueda. Fíjense, no es lo mismo este ternero que le tocó nacer acá, en esto que pretendía ser un buen corral de parto, que un ternero que le tocó nacer acá. ¿Sí? Entonces, con esto que es el concepto de desafío y resistencia, uno puede ir entendiendo qué está sucediendo en su sistema. Vamos a ver a continuación, ahora sí nos vamos a empezar a meter en el tema específico de enfermedades. Vamos a ver un video que yo les pido que presten atención, ¿sí? A la primera parte de la imagen, ¿sí? Que nos va a explicar qué le sucede al ternero en el momento que tienen diarrea. Ahora vamos a hablar específicamente de la enfermedad más común que hay en la crianza, que es la diarrea. Entonces,
Un ternero sano, ¿sí?, se define en gran parte por la concentración que tiene de 3 elementos. Esto que ven aquí se llaman electrolitos, podríamos decir sales, ¿sí? La segunda columna es agua y la tercera columna es azúcar. Empiecen a recordarlo ustedes en su organismo. Si alguna vez le bajó el azúcar en la sangre, ustedes se desmayaron. Si alguna vez perdieron agua, y eso se pueden acordar de personas mayores, de alguien que haya hecho ejercicio de más, o alguien que tuvo una diarrea severa, cuando perdés agua, ¿sí?, en paralelo con el agua que se pierden electrolitos, sales. Y eso que trae un proceso de deshidratación muy, muy severo, que lo que hace es producir un decaimiento general. Después empieza a fallar todo, ¿no? No te funciona el riñón, no te funciona el hígado, en primer parte el organismo trata de compensar todas estas pérdidas y cuando no puede, pum, se produce la enfermedad y el ternero o la persona se enferma. Pero no hay mucho más que esto, ¿sí? Y si quieren, esto sería azúcar, agua y sales. ¿Por qué quiero mostrarle esto? Porque cuando ustedes piensan un tratamiento para diarrea, el concepto es que ustedes tienen que arreglar lo que está roto. Entonces, si ustedes quieren aplicar un tratamiento para diarrea que tenga una justificación, tienen que arreglar lo que se rompió. ¿Y qué se rompe en un ternero con diarrea? Fíjense cómo, a medida que el ternero se va enfermando, este es un ternero sano, está activo, tiene las orejitas paradas, si yo le hago la prueba del pellizco no dura más de 2 segundos y la materia fecal están sólidas, ¿sí? Si yo agarro este ternero y lo encuentro un día después, ¿sí?, con algo de diarrea, fíjense cómo le bajó los niveles de las 3 cosas, de las sales, del agua y del azúcar. Y ya el ternero empieza a sentirse mal. ¿Cómo lo van a ver ustedes? Con pérdida de actitud, el ternero no toma bien la leche, la prueba del pliegue ya empieza a ser más larga, ¿sí?, aproximadamente unos 4 segundos, y así la enfermedad va avanzando, ¿sí? ¿Y qué es lo único que fue avanzando? Mayor pérdida de azúcar, mayor pérdida de agua y mayor pérdida de sales, ¿sí? A esto, ¿qué deberíamos agregarle? Que el ternero dentro de este proceso sufre 2 cosas importantes más, que es un proceso inflamatorio muy, muy generalizado, ¿sí?, y aumento de la temperatura. Entonces, un ternero enfermo es un ternero que pierde, por culpa de la materia fecal líquida, agua, azúcar y sales, pero que a su vez suele acompañarse en muchos casos con presencia de fiebre. ¿Qué es la fiebre? La fiebre se denomina como un síndrome, un conjunto de cosas, que cuando yo los diga ustedes se van a acordar rápidamente o por un hijo, un sobrino o ustedes mismos cuando han tenido fiebre. Cuando uno tiene fiebre le pasan 3 cosas. No tiene ganas de levantarse de la cama, eso le pasa al ternero, no tiene ganas de moverse. No tiene ganas de comer, eso le pasa al ternero, no quiere tomar la leche. Y a su vez tiene temperatura alta, que es lo que nosotros medimos. Pero cuando nosotros medimos la temperatura, en el caso de los terneros, está arriba de 34,5, ahí, perdón, 39,5, ahí el ternero empieza a tener el síndrome febril, que en realidad lo que más me importa es que deja de comer y se deja de mover. Entonces, bajo este concepto de decir, bueno, yo tengo que reparar lo que está roto, ya sé que hay 4 cosas que se rompen. Pierdo agua, pierdo sales, pierdo azúcar, ¿sí? Y encima tengo fiebre, por lo tanto tengo que bajar esa fiebre. Y la cuarta cosa es que el animal está inflamado por todos lados. Imagínense que se cayeron de una moto, eso es lo que le pasa a mi intestino adentro. Un gran, gran, gran raspón dentro del intestino que inflama. ¿Y cómo responde el organismo a la inflamación o a la injuria, a la lastimadura? Con más inflamación. Entonces se hace como un círculo vicioso donde les va a pasar el día que tengan un picazón. Tienen picazón, se rascan, tienen más picazón, se rascan, hasta que yo no corto ese ciclo. Es un ciclo que tiene nunca parar. Lo van a ver una típica enfermedad de los perros, que es la alergia por pulga. Empiezan a rascarse en la zona de la cadera y se rasca, hasta que yo no le doy algo para que le pare el picazón y le soluciono el tema de las pulgas, se sigue rascando. Bueno, la diarrea tienen que pensar en el mismo concepto. Perdió estos 3 elementos, tiene fiebre, por lo tanto yo tengo que sacarle la fiebre rápidamente, ¿sí? Y tengo que bajarle la inflamación. Estos conceptos son importantes que lo vayan teniendo en cuenta porque va a ser la explicación de por qué hacemos un tratamiento.
Esta foto que les muestro acá ahora se lo voy a dar más detalladamente, pero generalmente cuando nosotros hacemos los cursos, y yo este material, Juan Manuel lo debe tener, si no se lo vamos a acercar para que pueda hacer la parte práctica. Nosotros le damos una planilla, esto no recuerdo bien qué universidad, pero es un protocolo de entrenamiento para operarios y profesionales, en el cual te dan esta planilla y te dicen, mira, esto, con esta planilla vos vas a poder clasificarme a cada ternero en un valor que va entre 0, 1, 2 y 3. Y lo que te voy a pedir es que mide la temperatura rectal. Bien, va a medir la temperatura rectal y de acuerdo al valor que tenga, por ejemplo, mayor a 39,5, tiene un score de 3. Si tiene entre 38,9 y 39,4, tiene un score de 2. Y así se va llenando para todas las variables que vamos a hablar, un score que va entre el 0 y el 3. Esto no es para hacer en cada uno en su establecimiento de forma sistemática, pero sí es una muy buena herramienta de entrenamiento. ¿Y qué concepto quiero que ustedes se lleven hoy? Las cosas que hay que monitorear. Un ternero, cuando yo voy caminando, tengo que ver la descarga nasal de ese ternero, que también se clasifica, ¿sí?, de acuerdo al tipo de descarga, entre 0, 1 y 2 y 3. La descarga ocular, ¿sí? No es lo mismo estos ojos limpios, que empiezan con lagrimeo, que tienen un lagrimeo así de importante. La actitud que tienen a nivel de la cabeza, ¿sí? Cómo están las orejas, cómo están los ojos, todo eso va clasificando al animal y lo va poniendo dentro de un estado de enfermedad, ¿sí? Entonces, ustedes no van a hacer este score sistemáticamente en los lugares que les toque trabajar, pero sí van a saber que para hacer una revisación completa, ustedes tienen que saber la materia fecal del ternero, que es lo primero que nosotros miramos, ¿sí? Pero a su vez a eso le tienen que sumar la actitud, o sea, el estado de cabeza y oreja que ven en ese ternero, los ojos y la descarga nasal. Y hay otro, y la temperatura, perdón, ¿sí? Estamos hablando entonces de estos 5 elementos, que en realidad son 6, ahora vamos a ver el sexto. Temperatura. Nosotros generalmente arrancamos por aquí. Tiene diarrea, tiene descarga, tiene materia fecal blanda. Bueno, si tiene materia fecal blanda, pero no tiene nada más, nada del resto, claramente es una ternera que está pasando por un síndrome leve de diarrea. Ahora, si tuviera alguna de estas características más, ya sea descarga ocular, descarga nasal, afección en cabeza y oído o temperatura rectal aumentada, eso ya pasaría a un estado más importante o más severo de diarrea. ¿Okay? Y el sexto es la deshidratación. ¿Okay? Fíjense que esto está medido, esta escala funciona y se utiliza, pero lo importante de esto que ustedes tienen que saber, que la materia fecal no dice nada por el color. ¿Okay? El mismo, si es verde, azul. El único elemento importante de la materia fecal que le puede dar algún indicio de severidad es la sangre o la presencia de moco. Pero después yo tengo que revisar todo el ternero, tengo que saber si está deshidratado, tengo que saber si la temperatura, la descarga nasal, la descarga ocular y cómo está su oreja y cabeza. ¿Okay? Esto es una revisación completa. ¿Sí? Cuando nos referimos a la deshidratación en sí, ¿qué herramienta yo puedo ver? La más fácil de ver, pero que cuando la ves, viste, ya es tarde, son los ojos hundidos. ¿Sí? Si yo voy a tratar de curar un ternero que está en estas condiciones, las chances de éxito son muy bajas, muy bajas. Porque a todo esto hay más cosas que le pasan al ternero que, deja de funcionar todo el organismo. ¿Okay? Ahora, si yo debo encontrar el ternero en estas condiciones, lo encuentro antes, donde la prueba del pliegue, o sea, los ojos no están hundidos, ¿sí? O apenas están hundidos, y la prueba del pliegue no tarda más de 2 o 3 segundos, las chances que yo tengo de recuperar este ternero a través de sal rehidratante es muy buena, ¿sí? Aquí ya tengo que empezar con rehidratación endovenosa y esto termina siendo, como dicen en Uruguay, un gorro de lana, que a su vez tiene una tasa de éxito muy, muy baja. ¿Sí? Entonces es importante que empecemos a hablar de diarrea, y cuando hablamos de diarrea, hablamos de la importancia de conocer cuáles son los signos más importantes. ¿Okay? En el caso de la neumonía, ¿sí? Acá el concepto que más me gustaría que ustedes se fijen y se lleven a la casa es guarda, porque la neumonía, si bien puede no matarte a los terneros en una
cantidad tan importante como la diarrea, porque no suele ser una enfermedad tan masiva, el daño que puede producir al futuro de esa vaquillona es tremendo. Entonces, en este caso, cualquier ternera que tenga un cuadro respiratorio, ¿sí? Yo tengo que evaluar la respiración, la descarga nasal y la descarga ocular. Tengo que ver cómo están sus ojos, cómo está la descarga nasal, no es lo mismo una descarga nasal líquida, las novillas, las terneras, no suelen tener descarga nasal visible en condiciones normales. O sea que ya la presencia de descarga nasal visible es una idea de enfermedad, ¿sí? Entonces es muy importante revisarlo y ver lo mismo. Acá hay un score, ¿sí? Que lo único que le falta a la anterior es la diarrea y la deshidratación, pero que mira lo mismo, ¿okay? Es muy, muy importante que yo, al igual que en la diarrea, que no puedo tratar un ternero con un 7-8% de deshidratación, acá yo no puedo esperar que tener un flujo nasal de este tipo o los ojos de esta forma. Yo tengo que tratar frente a los primeros signos. Ojo, ¿no? Los primeros signos no significa un ternero tosiendo. El ternero tiene que al menos juntar dos condiciones. Digamos, está tosiendo y tiene descarga nasal, está tosiendo y tiene fiebre, porque si no van a terminar tratando, ¿sí? Cuadros respiratorios leves que solo porque andan virus dando vuelta y que el animal los puede manejar perfectamente. Pero sí tengo que estar atento, porque esto puede ser un ternero que está tosiendo y está normal, no le haría nada. Este es un ternero que está tosiendo, pero tiene esta descarga nasal, rápidamente tengo que dar un tratamiento completo, con expectorante, con antibiótico y con antiinflamatorio. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de las neumonías? Que cuando ustedes ven un caso clínico, es muy factible que por debajo tengamos una cantidad de terneros afectados, ¿sí? Entonces tengo que estar muy, muy atento en cuanto a la progresión diaria de la enfermedad en una población. A lo que me refiero es, si ustedes van hoy y tratan un 5% de los terneros, van mañana tratan un 5% de los terneros, ahí tienen que tratar todo el cuadro, todo el corral, ¿sí? Diferente es si van tratando un caso y esos casos van respondiendo y la enfermedad se corta sin tratamiento individuales. Pero cuando ustedes repiten tratamientos simultáneos de la misma cantidad de terneros para hacerlo fácil, ahí conviene hacer tratamiento masivo a todo el corral. ¿Okay? Ya cuando llegan a estas condiciones, las chances de éxito son nulas, ¿sí? Entiendo que Sergio nos va a mostrar algunas fotos o yo si esto tuviera la posibilidad de hacer una ecografía, vería una mancha, ¿sí? Y si el ternero se muere, debe de parecerse un pulmón, se parece un hígado. O sea, se transforma todo un tejido que debería ser esponjoso por donde debe pasar el oxígeno, se transforma en un tejido más parecido a un músculo. Por eso es que, y no revierte nunca más, ¿no? Si no se muere esa ternera, queda con ese tejido afectado de por vida. ¿Okay? Entonces conocemos las dos enfermedades más importantes, las otras dos las nombramos, pero no desarrollamos mucho más, que era la onfaloflebite o infección de ombligo y la septicemia. Ahora, pensemos qué es lo que podemos hacer. ¿Sí? El primer punto dijimos la prevención. ¿Sí? Hablamos algo de esto de resistencia, desafío, el diagnóstico temprano y el tratamiento. Estos son los tres pilares para poder llevar adelante un buen programa de salud. Prevención, diagnóstico temprano y un tratamiento acorde para la enfermedad. Vamos con el primer punto, que es la prevención. ¿Va de la mano la prevención con la resistencia? Sí. ¿Sí? Si yo trabajo en prevención, básicamente lo que estoy aumentando es el desafío y bajando la resistencia. Están en esos dos niveles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Hablamos en las clases anteriores sobre el nivel de calostrado de mis terneros. ¿Qué me aumenta esto? La resistencia. Hablamos en la clase anterior también sobre la baja carga de bacterias. ¿Qué me disminuye esto? El desafío. Hablamos de la importancia de mantener los sólidos de la leche o del sustituto en forma estable. ¿Qué me baja esto? Los desafíos. ¿Okay? O sea que yo tengo que trabajar desde la prevención. Prevenir es la clave. Muchas veces a nosotros nos llaman porque tienen un brote de diarrea y cuando vamos, no sé por qué mágicamente creen que la leche puede pasar por ese caño y no enfermar a un ternero, o cosas como estas, ¿sí? O este tanque que parecía muy piola, pero cuando entramos nos aguantaba el olor. O sea, ustedes piensen, y que ¿por qué muestro esta foto? No por una crítica puntual a, bueno, che, esto está sucio, es que la persona que nos llamó para ver esto
no creía que ese era el problema. Entonces, lo que a mí me gustaría que una vez terminado este curso, ustedes sepan que el principal fuente de enfermedad o de contagio de las terneras pasantes de diarrea es la leche. Entonces, de ninguna forma van a tener un tanque con esta mugre. Imagínense el olor de este tanque, ¿sí? Bueno, imagínense las bacterias que había en ese tanque, ¿no? Lo mismo, situaciones como esta, ¿sí? Canillas difíciles de limpiar, caños difíciles de limpiar, mangueras, ¿sí? Sucias, che, pero no es tanto. Bueno, cualquiera que sepa de ordeño, van a ver que si la máquina ordeñada tuviera esta mugre, es muy factible que la empresa láctea no le lleve la leche. ¿Okay? El siguiente punto, referente a la prevención, ¿sí? No para las enfermedades que tenemos aquí, pero sí para las enfermedades que van a venir hacia el final, es la vacunación, ¿sí? Un programa de vacunación que contemple sobre todo enfermedades respiratorias y enfermedades clostridiales, ¿sí? Es fundamental para prevenir las enfermedades posteriores en la recría. ¿Cuándo vacunar? Sí, fíjense que aquí lo pusimos en la semana 6 y en la semana 9, ¿okay? Como dos momentos claves para la vacunación, semana 6, semana 9. La explicación de eso radica de aquí. Si podemos borrar esas manchas. No, van a quedar ahí. Bien. El desarrollo, ¿por qué vacunamos en esas semanas? Esto le voy a tratar de traducir esto, ¿sí? en términos sencillos. ¿Un ternero puede responder una vacuna en cualquier momento de su vida? No. ¿Okay? ¿Puede responder en los primeros días? Bueno, miren, apenas nace el ternero, de hecho en otros países, en Argentina no se permite, en Uruguay no lo sé, hay vacunas a virus vivo. ¿Sí? Entonces apenas nace el ternero le inyectan un aerosol en la nariz y entonces el ternero ahí responde. Y responde porque tiene anticuerpos maternos. ¿Okay? Ahora, pasado unos días, todos esos anticuerpos desaparecen. Acuérdense en el gráfico que hablamos cómo caían esos anticuerpos. Y recién al día 35, 40 es cuando el ternero puede responder a una buena vacunación. Por eso es que los planes de vacunación generalmente están entre el día 35 y 40 la primera dosis. Y como concepto tenemos que llevar que siempre que damos una primera dosis tenemos que repetir la segunda a los 14 días. ¿Sí? Entre 14 y 21 días después de la primera dosis, nosotros tenemos que repetir la segunda dosis. ¿Y qué estoy trabajando aquí? En prevención para las enfermedades de la crianza, no, pero sí de la recría. Esta es la principal herramienta que yo puedo tener para prevenir las enfermedades que van a ocurrir en la primera parte de la recría. Esto y un buen programa de alimentación es mi principal herramienta para prevenir la segunda oleada de muerte que está entre el día 70 y el día 100. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué hacer en el campo? Bueno, lo importante es siempre tratar de encontrar una metodología que me permita detectar animales enfermos sin tocarlos. Esa es la primera revisación que uno debería hacer. Es decir, bueno, ¿en qué momento yo puedo encontrar un ternero enfermo sin tocarlo? Y cuando doy la leche. No es lo mismo un ternero que tiene una buena actitud, se levanta y toma la leche, que un ternero que no toma la leche. ¿Sí? Entonces, la actitud... Carlitos, ya que estamos con esto, había quedado colgada una pregunta que pedían cómo hacer para identificar las diarreas en una colectiva si el ternero no está sucio. Ahora casi lo vas a contestar, pero para que estén atentos el que lo preguntó. Bien, este es el momento de dar la leche, es el momento clave para detectar la enfermedad en cualquier sistema. Ahora, es el momento único en los colectivos. En el sistema colectivo, al momento de tomar la leche, tenemos una ventaja con el sistema individual, que los terneros tardan más tiempo. Tardan 3 o 4 veces más que en un balde para tomar esa leche. Y la forma de detectar ese ternero con diarrea, bueno, uno es la actitud del ternero, si viene o no viene, el reflejo de succión, y la presencia de materia fecal en la zona perineal. Generalmente en las primeras semanas uno tiene que revisar ternero por ternero, porque los terneros que tienen diarrea líquida quedan manchados. ¿Okay? Ahora, también uno podría encontrarlo por una pérdida de actitud. ¿Sí? Dice, bueno, la verdad que no se manchó, que sería una cosa muy rara, pero ya el ternero si tiene diarrea, rápidamente se ve afectado porque tiene fiebre,
porque está deshidratado, y todo eso cambia la actitud. Yo le diría que la actitud al momento de tomar la leche y la presencia de materia fecal en la zona de la cola y las patitas son las dos principales formas de encontrar un ternero con diarrea, ¿sí? ¿Qué va a hacer yo con un ternero que tiene materia fecal blanda, o sea, diarrea y problema de actitud? Medir la temperatura, ¿sí? Medir el grado de deshidratación, y con eso clasifico la diarrea. ¿Todas las diarreas son iguales? No. Y tan rotundo es el no, que el 80% de sus terneros van a hacer un cuadro de diarrea. Pero si ustedes hacen las cosas bien, no más del 20-25 necesitan antibiótico, antiinflamatorio, ¿sí? El 80% necesita sales, eso seguro. Pero algo más que sale, solo un 20-25% de los que hacen diarrea. ¿Y de qué depende eso? Y bueno, que usted tenga la capacidad de distinguir si este ternero tiene fiebre o no, y tenga la capacidad de distinguir si ese ternero está deshidratado o no, y tenga la capacidad de ver si esa enfermedad afectó la actitud del ternero. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesitamos ver? A mí me gustaría encontrar la ternera con diarrea con esta actitud, ¿sí? Y bueno, che, la actitud está buena, no tiene fiebre, no hago nada. No. Como ya aprendimos que el concepto es reparar lo que está roto, si esta ternera tiene diarrea, perdió agua, perdió sales, perdió azúcar, todo eso se lo tengo que reponer. ¿Okay? Esto es claramente una actitud anormal, fácil de verlo, una ternera echada, con cara de dolor, ¿sí? Eso se llama fácil. Bueno, aquí tengo que sí o sí dedicarle tiempo para la revisación, clasificar esta diarrea y hacer un tratamiento completo. Ahora, tratar esta ternera, ¿sí? Dar antibiótico y dejarla en este ambiente es casi lo mismo que no hacer nada, ¿no? Entonces siempre miremos un poquito más allá de la ternera. ¿Sí? Temperatura normal. Mira, el corte de temperatura se hace a partir de los 39,4. ¿Sí? Pero un ternero normal, sin diarrea, que está feliz y toma la leche, normalmente tiene temperatura más cercana a 38, o sea, por debajo de 39. Cuando la temperatura supera los 39, 39, 39, 39,1, 39,2, eso es febrículo, o sea, está empezando con un cuadro febril. ¿Ok? Pero bueno, como toda en la medicina hay que dar un corte. El corte es 39,4, o sea, cuando es mayor a 39,5, ahí sí o sí no hay duda que hay que tratarlo. Cuando está en 39, bueno, yo tengo que analizar cuestiones como el clima, y puedo decir, bueno, vengo en un rato, o directamente ya por las dudas lo trato. Eso va a depender de la capacidad de monitoreo que yo tengo. La temperatura es rectal. Es importante que cuando introduzcan el termómetro, la punta del termómetro con la que mide, toque la pared del intestino, toque la pared del recto, ¿sí? Entonces ustedes lo tienen que desplazar de forma tal que ustedes sientan que está tocando esa pared. Y el tercer punto, dijimos actitud, temperatura, la deshidratación. Claramente nadie me va a discutir que esto está deshidratado, no tiene sentido aprender cuántos milímetros está hundido el ojo. Digamos, ustedes tienen que comenzar el tratamiento antes que los terneros tengan hundidos el ojo. Y para eso tienen que usar la prueba del pliegue. ¿Qué es una prueba normal? Solo para repasar, lo vimos anteriormente. Normal, 2 segundos. Hago la prueba de pellizco. Largo, 1, 2, ya se armó. ¿Sí? Luego empieza a aumentar, ¿sí? 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos. Ahora, cuando me supero los 4 segundos, ya empiezo a estar en una deshidratación más importante. Hasta los 4 o 6 segundos, con rehidratación oral, van a tener buena respuesta. Pasado los 6 segundos, ya necesitan suero y la chance de sobrevivir al ternero es mucho, mucho más baja. ¿Okay? Carlitos, piden de explicar la prueba del pliegue, quizás ahí con la manga de tu camisa, como hacías a veces. Bien, fíjense, la prueba de pliegue es esto que ven aquí. Esta es la tabla del cuello, ¿sí? Y lo que hacen es pellizcar, ¿sí? De alguna forma, y no sé cómo, ustedes pellizcan, largan, y cuando largan, ¿sí? Este pliegue que ustedes armaron a propósito con sus dedos, pellizcando, debería volver a cero, debería quedar bien plano. Cuando no queda así de plano y queda armado, quiere decir que está seca la piel. Una piel turgente, bien con suficiente cantidad de agua, tiene la elasticidad suficiente para cuando lo sueltan, vuelve a su lugar. Si no, va a quedar marcada. Esta es la prueba del pliegue. Es un pellizco que se hace sobre la piel
generalmente en el cogote del ternero. Lo pueden hacer en las costillas, sin ningún problema. Y acá tienen que aprender que si haces 1, 2 es normal, ¿sí? 3, 4 necesita sales, 5, 6, o sea, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Estamos complicados, muchachos. O sea que ahí la sales rehidratante es como el elemento más valioso dentro de estos tratamientos. Bien, por último, con respecto a la diarrea, ¿sí? Importante este concepto de decir, bueno, ¿cómo me organizo? Bueno, el tratamiento de enfermedades debe considerarse una actividad independiente. Esto tiene una salvedad que es en las colectivas. En las colectivas es bastante más práctico hacer los tratamientos en el momento que toman la leche, porque es el momento que yo tengo los terneros ahí y los puedo fijar y demás, ¿sí? Ahora, debo realizar una recorrida después de la administración de la leche, porque ahí voy a encontrar más cuadros de diarrea. Debo tener una metodología de revisación y protocolo de tratamiento estandarizado. No debo inventar sobre el ternero. Es una metodología fácil, ¿sí? Vamos a ver a continuación. Que te diga paso 1, paso 2, paso 3 y qué hacer con el ternero. Nada más. Nada de inventar cosas raras. Y esa metodología se aplica y se va resolviendo a medida que van apareciendo los cuadros, ¿sí? La primera revisación siempre sin tocar el ternero, ¿sí? Y la otra cosa importante es que la información debe juntarse para poder ser analizada. Ese gráfico que yo le mostré al principio solo se pudo analizar porque alguien se tomó la molestia de anotar en un papel las diarreas. Y como alguien también anotó la fecha de nacimiento del ternero, pudimos calcular a qué edad se producen las diarreas, ¿sí? Entonces, esto es un manejo general, ¿sí? Para cualquier enfermedad en los terneros. ¿Y a qué me refiero? Sí. ¿Te parece si vas a ir más con los tratamientos ahora, no? Paso a los tratamientos, sí. ¿Te parece si te hago un par de preguntas que habían quedado colgadas? Vale, buenísimo. Preguntan por la diferencia entre diarreas por alimentación y diarreas infecciosas. Diarrea de alimentación y diarrea infecciosa. La principal causa, las diarreas de alimentación suelen producirse por sobrecargas, ¿sí? O porque le estamos dando más leche, ¿sí? Mucha más leche de la que le deberíamos dar, o hacemos cambios muy abruptos, pasamos de 2 a 3 litros de un día para el otro, o cambiamos los sólidos, o generalmente o compramos un sustituto de mediana calidad, los niveles de lactosa son altas, y en ese caso, como son todas diarreas que tienen que ver con sobrecarga y con problemas de digestibilidad de eso, van a haber materias fecales muy frecuentes, o sea, mucha materia fecal y con mucho volumen, ¿sí? Las infecciosas generalmente tienen que ver con un proceso de inflamación, con una pérdida que tiene el animal de absorber y de digerir algunas sustancias. Van a haber diarreas más líquidas, ¿sí? Con presencia de moco, con presencia de sangre. Una lleva a la otra, o sea, puede haber hay un caso muy, muy fácil de ver que es aumento en los niveles de lactosa, y eso aumento en los niveles de lactosa lo que hacen es producir unas diarreas muy grandes, blancas y demás. Bueno, en ese caso es una enfermedad como bastante fácil de diferenciación. No es tan fácil diferenciar una de otra, ¿sí? Y no utilicen la materia fecal para ni predecir la sobrevida del ternero, ni para decidir el tratamiento que le van a aplicar, ni para encontrar la causa de la enfermedad. La diarrea del ternero lo único que te indica es que perdió agua, sales y azúcar. Me falta a mí saber si está deshidratado y medir la temperatura para definir el tratamiento, ¿okay? Si quisiera saber qué lo produce, tomo muestra y mando al laboratorio. Acá se suma una diarrea por calostro, pero bueno, la respuesta es la misma. La respuesta es la misma, pero es importante decir esto. Yo le doy a un ternero recién nacido 4 litros de leche y ese ternero va a tener una diarrea por sobrecarga. Yo le doy 4 litros de calostro y a ese ternero no le pasa nada. ¿Por qué? Y porque el nivel de lactosa es menos de la mitad del calostro que de la leche, ¿okay? Olvídense de diarreas por calostro, por sobrecarga. Sí, pueden tener diarreas en un ternero que está recién calostrado, pero eso en el 100% de los casos tiene que ver con microbio en el calostro.
Preguntan también por medidas preventivas frente a la compra de terneros de 5 a 20 días. En ese caso, lo único que le queda es, bueno, sangrar a los terneros si pudieran previamente retirarlos y hacer metafilaxia. La medida preventiva sería aplicar algún antibiótico al ingreso. Que es más que preventiva, sería como una metafilaxia que tendría a aumentar la resistencia de ese ternero a las infecciones. Sí, pues concentrarse en bajar todo lo que sea desafío. Claro, tal cual. Después preguntaron por salmonela, la principal causa. La principal causa, o sea, salmonela es un microbio. A ver, es mucho más frecuente. Escherichia coli, rota y corona, ¿ok? Ahora, cuando entra salmonela, produce unos brotes de mortalidades tremendos, ¿sí? Todo tiene que ver con una cuestión de desafío. Si entró salmonela a la guachera, lo más factible es que venga del preparto, porque hay muchas de sus vacas que tienen salmonela y que viven panchas y eliminan esa salmonela en la área alrededor del parto, ¿sí? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta cuando tienen brotes de salmonela es revisar el programa de vacunación, ver si están incluyendo salmonela, la vacuna salmonela en el preparto, ¿sí? En las vacas del secado y en el preparto. Pero más allá de todo eso, lo que tienen que pensar es bajar el desafío. O sea, la salmonela entra porque el ternero entra en contacto con superficie donde hay salmonela, ¿sí? Y eso es materia fecal. Entonces, una buena herramienta para controlar la salmonela es armar un corral de parto, cambiar el preparto. En general tiene que ver con estas situaciones. Se llaman ecopatías o patologías del ambiente, ¿sí? Y básicamente, ¿en qué tengo que intervenir yo? En el ambiente. ¿Está bien intervenir con vacunas, autovacunas, más antibióticos? Sí, pero mi problema es el ambiente. Si yo quiero hacer un cambio importante, tengo que dar un cambio radical en el ambiente. Eso puede ser, anulo este preparto, me voy al otro punta, a otro preparto nuevo, me armo un corral de parto, cierro este sector de guachera y me armo otro sector de guachera, o si no trabajo los primeros 15 días con un ambiente especial, me armo un sector para que las terneras lleguen en una cama limpia, seca y desinfectada. De esa manera se controla con el control del ambiente. En una ternera con diarrea, yo tengo que medir la temperatura, fijarme si tiene sangre o moco en la materia fecal y decaimiento. Si tiene alguna de estas tres cosas, cualquiera, ya tengo que hacer un tratamiento completo que sea sales rehidratantes durante 3 días, un antibiótico para que me mate o me controle los organismos, los microbios que están dentro del ternero, y un antiinflamatorio, generalmente se llaman AINES, son antiinflamatorios que lo que hacen es bajar la fiebre del ternero y controlar la inflamación a nivel del intestino. Ahora, ¿por cuánto tiempo? 3 días. ¿Qué tengo que hacer después del tercer día? Cambiar generalmente, seguir con el uso de AINES, seguir con las sales rehidratantes y por ahí podría cambiar mi antibiótico. Ahora, en la ternera que tenga diarrea y no tenga nada más, no tiene fiebre, no está decaído y no tiene sangre o moco en la materia fecal, solo sale rehidratante durante 3 días y se va vigilando. Esto es lo que tienen que tener como método, nada raro, o sea, no necesitan 20 cosas. Necesitan sales, necesitan un antiinflamatorio, podrían dar alguna toma vía oral de algún protector de mucosa, pero no mucho más que eso, ¿sí? De todo, lo más importante le diría que son las sales rehidratantes y los antiinflamatorios. ¿Por qué es importante el antiinflamatorio? Por este concepto que yo le decía de la fiebre. Si yo al ternero voy a la mañana, tiene fiebre, no me va a tomar la leche. Yo le doy un antiinflamatorio y ese ternero a la tarde, si no va a tener fiebre, por lo tanto va a tomar la leche. Y el ternero se cura, digamos. Nosotros lo que hacemos es ayudarlo, pero el que termina ganándole a la enfermedad es el ternero. Siempre hay una pregunta y por eso ponemos esto que es, ¿corto la leche o no corto la leche? Bueno, la respuesta es no. Digamos, cortar la leche es una decisión muy particular de un caso de diarrea que no corta. La política es no se corta la leche. ¿Okay? Se sigue dando leche, ¿sí? Desde la misma cantidad de leche que el ternero viene tomando, se puede disminuir en parte, pero de ninguna manera cortar, ¿sí?
Porque lo que va a pasar es que las terneras van a tener la misma cantidad de días para curar, se van a curar al mismo día, pero cuando se curen las que ustedes le cortaron la leche van a pesar mucho menos. Entonces van a tener una pérdida, ¿sí?, de peso esos días que va a ser muy importante. Y esto, si lo llevan a nivel poblacional, va a hacer que su crianza de ternera tenga ganancia de pesos muy por debajo del objetivo y eso se transmite en más enfermedades. ¿Okay? Entonces, nunca cortar la leche. ¿Sí? Y en el caso de dar sales rehidratantes, después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero sí lo que quería volver a este concepto que vimos hoy. Perdemos agua, eso se llama volemia, o sea, el volumen total se pierde, por lo tanto tenemos que dar las sales con agua. ¿Se pueden dar sales con la leche? Sí. ¿Es una buena opción? Sí, es una buena opción. Eso te aumenta la absorción de sodio, de azúcar, pero te falta el agua. Entonces, ¿el agua en la leche reemplaza el agua en las sales? No. Puede ser un buen complemento, pero yo tengo que, aparte de dar las sales en la leche, dar las sales en el agua. ¿Sí? Si el ternero no tiene deshidratación, puedo quedarme solo con las sales en el agua, porque me ato a este concepto de reparo lo que está roto. ¿Qué es el que se perdió? Azúcar y sales. Ahora, el mínimo nivel de deshidratación, ese ternero debe recibir las sales con agua. ¿Okay? En el caso de las neumonías, vieron que en la diarrea teníamos dos opciones. Neumonía es, si yo diagnostico neumonía, por lo cual encontré el ternero con al menos 2 signos, tratamiento completo, con todo, porque sé que si no lo curo, a ese tratamiento, a ese ternero lo pierdo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, sí o sí sale rehidratante, antibióticos, antiinflamatorio y un expectorante que afloje los mocos y ayude a pasar el cuadro. ¿Okay? Sí, es importante definir muy bien su protocolo. ¿Qué otra cosa importante a tener en cuenta que tiene que estar consensuado y bien explicado? Cómo se dan los antibióticos y cómo se dan los antiinflamatorios. Pueden ser que algunos digan subcutáneo significa debajo de la piel, y para eso ustedes tienen que armar una carpa con sus dedos y descargar el contenido debajo de la piel. Puede ser que diga intramuscular, y si van a elegir a los terneros intramuscular, lo mejor es aquí, en el cogote del ternero, por delante de las paletas, ¿sí? En este triángulo es un muy buen lugar, no aquí, sino un poquito más arriba, aquí. Es un buen lugar, para que ustedes se den una idea, es el espacio entre que le va a dar sus dedos, si ponen el lomo al ternero aquí y pellizcan, ese es el lugar donde tienen que aplicar una intramuscular. ¿Okay? En el caso de una endovenosa o de sacar sangre, sepan que siempre la vena está aquí, en un canal que se encuentra aquí, que es fácil de ver. Lo que hay que hacer es apretarlo con la mano para que la vena aparezca y poder sangrarlo fácilmente. Y en el caso de remedios orales, esta es una buena técnica de sujeción de terneros, en el cual uso mis piernas como un cepo, y entonces puedo tranquilamente, no tengo que atarlo ni tirarlo, sino que de esta forma yo puedo inmovilizar el ternero y darle ya sea un antibiótico, un protector intestinal o las salas rehidratantes vía oral. ¿Okay? Bien, con esto terminaríamos. No sé, Luchi, si hay más preguntas. Sí, te hago algunas preguntas antes de dejarlo a Sergio. Preguntaron por la hipotermia en terneros. Si menos de 38 grados ya es pronóstico reservado o a qué temperatura. Sí, menos 38 grados, el ternero ya está empieza a tener hipotermia, un pronóstico, el ternero baja la temperatura, te diría que en los cuadros de shock están más cerca de 36 grados. Pero cuando la temperatura está por arriba de 39 o está por debajo de 38, en los dos casos deberíamos aplicar antibióticos. Es tan malo uno como el otro. Bien, ¿y recomendación de algún antiinflamatorio? No solo para este caso de temperatura, en general. En general, la dipirona es una buena droga, los SAIN, la meglumina son buenas drogas, en general cualquiera de los SAINes funciona bien. Es importante que ustedes lo tengan incorporado, como que es clave usar estos antiinflamatorios, cualquiera de los que están en el mercado y con las indicaciones de dosis y demás, que lo que te permitan es, sobre todo, bajar la fiebre. Ese es el principal objetivo. Baja el dolor de panza
y a su vez baja, no sé, que sea antiespasmódico, ¿no? Y baja la inflamación. Corta un círculo vicioso. Acuérdense de esto. Adentro del intestino le pasa algo como que se rasca y le pica, se rasca y le pica. Usted tiene que cortar eso para que no se siga lastimando el intestino. Bien. ¿El calostro pasteurizado podría generar diarrea? No por estar pasteurizado. Porque lo que te puede generar diarrea son las bacterias en el calostro. Mientras el calostro ya se ha pasteurizado, no haya afectado la calidad, no, de ninguna manera. Bien, me parece que la pregunta es como, si yo pasteuricé el calostro, ¿por qué agarra diarrea? Imagino a recipientes sucios después o temperatura del calostro. Claro, sí, la temperatura, el recipiente, el ambiente donde nace el ternero, ¿no? Vos dando un calostro con pasteurizado, sin bacterias, lo que tenés es mayor resistencia, pero bueno, después si lo pones en un lugar sucio, se va a terminar enfermando. Bien. Después preguntaron por madres que se vacunaron y que a la semana parieron, cuál podría ser la consecuencia. Que tengan menor cantidad de anticuerpos en el calostro, por lo tanto la defensa que le va a transferir al ternero es menor. Frente a un ternero con diarrea, ¿lo aislarías? ¿Lo apartarías? Normalmente no se apartan, excepto que el ternero solo sale de su grupo, de su lugar, si necesita una atención más importante, básicamente hidratación endovenosa o protección del clima, pero no por un efecto contagio. Existe ese riesgo, pero es más riesgoso estar moviendo ternero de un lado para el otro que lo que puede favorecer. Aparte, imagínense una guachera colectiva. Ustedes se ponen a sacar terneros para llevarlo a un área de hospital. Todos los que tengan diarrea van a terminar sacando la mitad de los terneros en una semana. Y eso termina siendo todo un caos. El único ternero que sale de su ambiente es el ternero que necesita un tratamiento especial y un ambiente especial. Bien. Después preguntaron sobre medidas preventivas. Habían preguntado el módulo pasado sobre la tuberculosis, el calostro forzado, la pasteurización, qué más se podría hacer. Ahora por salmonela, con qué se podría desinfectar en guachera. Y medidas de prevención frente al cripto. Los digo todos juntas para... Bien, todos tienen que ver con higiene del ambiente. Bueno, tuberculosis básicamente es pasteurización de la leche y del calostro, ¿no? O reemplazar la leche por sustituto. Después, con respecto a salmonella y cripto es muchísimo más prevalente, o sea, es más frecuente encontrarlo que la salmonella, pero cripto es un buen ejemplo de esto de, sí, el microbio está, pero no produce enfermedad. Pero este año me produjo enfermedad. Bueno, es porque hay alguna otra condición que hizo a ese ternero resistente. ¿Cómo controlarlo? Con desinfección a ver, ¿cuál es el extremo? Tener un cubículo individual que se desinfecte, se pone cama de paja. En el caso de una guachera colectiva, tener una guachera que se trabaje con un sistema de todo adentro, todo afuera. Se sacan las 12 terneras, se saca la cama, se limpian todas las maderas, se limpian todos los bebederos, los comederos, se desinfecta con un amonio cuaternario y se vuelven a poner los terneros. O sea, lo que hacemos es bajar el riesgo, no se enloquezcan por che, pero esto no me deja estéril, no, pero si yo hago bien el trabajo y tengo las cosas limpias y desinfectadas, el riesgo baja sustancialmente. Bien, Carlitos, hago una más y lo dejamos a Sergio porque me parece que algunas se van a responder con la presentación de... Pero preguntan por los terneros hinchados, porque puede ser. Bueno, eso hay dos causas bien claras. Una, las primeras horas de vida son problemas de bacterias en la leche o en el calostro, sobre todo en el calostro. Tiene una letalidad muy alta. Y después, cuando los terneros empiezan a comer alimento, son indigestiones. Son indigestiones que producen multiplicación, digestiones indeseables, producción de gas, y eso termina muriéndose como una infección secundaria. Entonces uno puede ser una mala rutina de alimentación, o, por ejemplo, no darle agua, que te puede pasar en verano, que te quedaste corto de agua. Entonces, si te quedaste corto de agua, los terneros de 4 o 5 semanas no comen alimento. Le diste agua,
como el agua le despierta el apetito, van a comer mucho alimento y eso puede producir un ternero hinchado. Entonces, depende de la edad. La primera semana, los primeros días tiene que ver con bacterias en la leche. De ahí en adelante tiene que ver más con un problema de consumo de alimento. Carlos, ahí Lucía, tengo una pregunta que me mandan. Preguntaba, dice por la acidosis en terneras entre 100 y 150 días, si puede repercutir en el crecimiento y lactancia de las vaquillonas. Sí, sí. Cuidar el rumen es una de las principales objetivos que tenemos desde el momento que nace el ternero hasta que entregamos la vaquillona. Acuérdense que las lesiones ruminales pueden producir muerte, la acidosis puede producir muerte aguda, pero si no puede producir lesiones que afectan, no va a ser tan grave como una neumonía, pero puede dejar lesiones inclusive a nivel hepático y demás. Pero sobre todo lo que va a afectar es la sobrevida del ternero y la ganancia de peso en ese periodo. O sea, ahí es clave estabilidad en el consumo de alimentos, dietas bien formuladas, controlando sobre todo el nivel de almidón de la dieta y buen consumo de fibra. Bien. Carlito, preguntan también sobre el uso de cal viva sobre las diarreas. Funciona bien, tienen que tener en cuenta que eso quema. Entonces, por ejemplo, no se puede usar en un cubículo de un ternero. Eso, en caso de que ustedes tengan un área muy pequeña, sobre la materia fecal se agrega más cama. Si trabajan con cama, la diarrea se cubre con cama. Si trabajan en algún sistema individual o colectivo, podrían utilizar, funciona bien, levantan mucha temperatura cuando entra en contacto con humedad. ¿Y uso de antibiótico preventivo al nacimiento? Bueno, no debería ser una acción de rutina, digamos. Si uno lo está, pero lo hemos hecho, de la ciprofloxacina o drogas así, podrían ser una opción, pero solo hasta solucionar el problema de base. Sí. Y ahora sobre neumonía, si es contagiosa en corrales, para darle ingreso a Sergio que va a hablar sobre las neumonías. La neumonía es una enfermedad contagiosa, se contagia en los corrales, pero generalmente lo más importante, si ustedes tienen un corral y empiezan a tener problemas de neumonía, lo primero que tienen que pensar es que el consumo de alimento de ese corral no es el apto. Tienen que pensar en el consumo de alimento, tienen que pensar en el reparo. Acuérdense que las terneras sufren mucho el viento. Entonces, ¿cómo se mejora eso? El consumo de alimentos generalmente se mejora bajando la cantidad, asegurándose de comida al libitum y bajando la cantidad de terneros a la mitad. ¿Sí? Si tienen 50, hagan 2 grupos de 25, asegúrenle comida. No pueden restringir las terneras, ¿sí? en estos primeros 100 días. No es un momento para apostar al costo de la alimentación, sino para asegurar la salud de las terneras. ¿Sí? Entonces, si tienen brote de neumonía generalizado, es porque hay mucho disconfort. Yo lo he visto en Uruguay que se congelan en eso, los ponen encima en la parte más alta del campo, que hay piedra, corre un viento tremendo, se congelan ahí. He visto mucha restricción de alimentación, no pueden restringir las terneras a esa edad. Y obviamente en esos casos tienen que utilizar antibióticos, ¿no? Pero nada, el antibiótico va a curar la enfermedad, pero usted tiene que corregir la cuestión de base. Bien, Sergio, sí, estamos para que sigas vos. Bueno, no sé si me escuchan bien y si se ve bien, cualquier cosa me van comunicando. Yo voy a retomar algunos temas desde el punto de vista, si se quiere, de los productos que tiene Universal disponibles para poder complementar, digamos, el tema de un buen manejo, que esencialmente es lo que planteó Carlos, un buen manejo desde el alimento y un buen manejo desde el ambiente. Entonces, cuando hablamos de neumonía, a mí me gustó traer esta gráfica de Nueva Zelanda, que está publicada de hace relativamente poco tiempo. Si ustedes se fijan acá, esto es la mortalidad perinatal en los tambos de Nueva Zelanda en porcentaje
desde el 0% hasta el 25%, a lo largo de la vida del ternero en días, desde los primeros 15 días hasta los 70 días. Y acá hay, en esta parte de la gráfica, son los terneros nacidos por semana en miles. Fíjense que en esta gráfica, y es exactamente igual que lo que planteaba Carlos en un sistema pastoril, en esta primera parte de la gráfica, que son los primeros 15 días, ocurren las mortandades más altas. A medida que transcurre el tiempo, estas mortandades bajan. ¿Por qué hay 3 líneas? Porque la línea punteada son los machos, las líneas cortadas son los machos, los punteados son las hembras, la línea sólida es el total de las muertes. Pero si se fijan entonces, estas muertes que van cayendo después del día de las 2 primeras semanas postparto, se estabilizan hasta caer, digamos, alrededor del 5% o menos. A partir de los 70 días aumentan. Y esto seguramente tiene que ver con la incidencia de las neumonías, que era un poco lo que Carlos les comentaba en cuanto a los días de aparición. O sea que este fenómeno en Nueva Zelanda es absolutamente igual a lo que Carlos planteó con aquellas gráficas. Lo que es importante de una neumonía, que Carlos decía que capaz que no es una enfermedad tan importante desde el punto de vista de la cantidad de animales que se van afectando, pero sí es importante desde este punto de vista. En este estudio, que también es bastante nuevo, se estudiaron 140 terneras y se les hizo ecografía pulmonar seriada todas las semanas desde el nacimiento. Y se midió además, entre otras cosas, la producción en su primera lactancia como vaquillones. Lo que se ve acá, del lado izquierdo de la ecografía, esto es un pulmón normal. Esto se mide a la altura de la tercera o cuarta costilla. Y en este lado, si ustedes se fijan, se ven como donde están estas flechas, se ven como si fueran una especie de punto blanco. Esto es cuando el pulmón se consolida. Esta lesión, cuando hay consolidación pulmonar en una neumonía, no tiene vuelta atrás. Y cuando es muy grave, es lo que Carlos le decía, que es ese pulmón que básicamente parece un hígado. Y lo que importa de esto es que las vaquillonas que habían tenido esa consolidación pulmonar de terneras, produjeron prácticamente 500 kilos menos de leche en su lactancia que las vaquillonas que no tuvieron neumonía y por lo tanto que no tuvieron consolidación en sus pulmones. ¿Qué alternativa tenemos nosotros, por lo menos, qué es lo que plantea, digamos, Universal a este respecto? Bueno, tenemos disponible un antibiótico que es el Forcil, que es marmoxicina al 16%, que tiene algunas características, 1 mililitro cada 16 kilos de peso, y es una sola dosis, se aplica una sola vez. El tiempo de espera en leche, si fuera un animal adulto, es 48 horas, y el tiempo de espera en carne son 5 días. Esto para un animal de 160 kilos son 10 mililitros. Y es interesante porque el Forcil tiene un perfil cinético muy bueno y rápidamente, si estos son las horas desde la inyección, estos son 0 horas a 36 horas, y los niveles plasmáticos que tiene Forcil, usted fíjese que alcanza los suficientes niveles plasmáticos para alcanzar concentraciones inhibitorias mínimas, que son la línea roja y la línea verde, a lo largo de ese periodo con una sola inyección. Es un antibiótico que es concentración dependiente, en una hora mata prácticamente el 100% de las bacterias susceptibles. Una sola inyección, ¿qué implica una sola inyección? Que yo voy a poder cumplir con los tratamientos de manera mucho más consistente, porque no es lo mismo pedirle o uno mismo, o pedirle a quien está a cargo que inyecte esas terneras una vez por día durante 5 días, a pedirlo que lo haga una vez sola. Probablemente el cumplimiento de esa tarea sea mucho más prolijo si tienen que inyectar esas terneras una vez sola. Alcanza la concentración inhibitoria mínima muy rápidamente en sangre y se mantiene. Esta evaluación es el uso del Forcil en enfermedad respiratoria bovina. Esto es un estudio que se hizo a lo largo de 22 establecimientos en varios países de Europa sobre animales que ya pesaban más de 200 kilos, con una aplicación única. Fíjense cómo en todos estos casos, todas estas líneas de la condición general,
del apetito, que es la línea verde, de la respiración, la tasa respiratoria, que es la línea roja, la tos, que es la línea azul, y la temperatura, fíjense que rápidamente a partir de la aplicación estos parámetros empiezan a mejorar. Y esto es una gráfica que yo les quería mostrar y que es importante porque es lo que hablaba Carlos de la consolidación. Fíjense que esto es el score de consolidación pulmonar mirado o medido con un microscopio. Esto es un pulmón normal y esto es un pulmón con score por lo menos 2. Fíjense que los alvéolos pulmonares, que es la estructura por donde se intercambia el oxígeno, se sustituyen por tejido inflamatorio, que es lo que vemos acá. Esto entonces, en los animales controles que no recibieron ningún tipo de antibiótico, el score de consolidación pulmonar es más de 5. O sea que son animales que tienen por lo menos este tipo de pulmones. Sin embargo, en los animales que recibían una dosis de Forcil rápidamente a las 4 horas de haber sido infectados, o una dosis de Forcil a las 36 horas de haber sido infectados, este score de condición corporal es mucho, este score de consolidación pulmonar es mucho más bajo. Y acá lo vemos, esto es, en este caso es una dosis de 1.5 mililitros de Forcil para una ternera de 100 kilos de peso. Entonces, lo que me importa, volviendo a esta gráfica, lo que importa de esto es que frente a las neumonías hay que actuar temprano y rápidamente. Hay que medir temperatura, hay que utilizar un antiinflamatorio no esteroide, después vamos a ver cuál recomendamos nosotros, y hay que utilizar un antibiótico que sea altamente efectivo y que, si podemos, sea práctico de usar. Por lo tanto, la recomendación del Forcil es, entiendo que es una herramienta de trabajo bastante interesante. El otro concepto es el de hidratación oral en las diarreas. Y en este caso vamos a conversar un poco sobre Calflight, que es una sal hidratante que tenemos disponible en Uruguay, también de betoquinol, producida en Canadá. ¿Y por qué hablamos, digamos, de las sales hidratantes para remarcar ese concepto que dijo Carlos? El 80% de las terneras que tienen diarrea probablemente precisen una sal hidratante, que es la herramienta más importante que tenemos. Tal vez solo un 20% precise antibióticos y antiinflamatorios, además de la sal hidratante. Acuérdense que los estómagos de la ternera, a medida que avanza su vida, desde que nace hasta que es un adulto, no es lo mismo la composición en cuanto al rumen, pasa del 30% a prácticamente más del 80%, y la importancia del abomaso, que pasa a ser del 70% al 20%. Por eso en un recién nacido es muy importante que su cuajo, que su abomaso, lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque si uno mira qué enzimas tiene esa ternera para poder digerir el calostro o la leche o el sustituto lácteo que le estamos dando en sus primeros 20 días de vida, y bueno, básicamente tienen, a nivel del intestino, tienen las lactasas, la quimosina a nivel del cuajo, las esterasas o las lipasas, etc. Estas enzimas son fundamentales porque son las que van a permitirle a esa ternera formar el coágulo por el ácido del cuajo y a su vez después digerirlo. Sin embargo, hay otras enzimas, como las maltasas, la sacarasa o las amirasas intestinales, que no van a estar presentes sino hasta después de 15 o 20 días de vida de esa ternera. ¿Por qué importa eso? Porque muchas veces las sales hidratantes, para mejorar su palatabilidad, que no es el caso de Calflight, tienen el agregado de melasa. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Que la melasa tiene prácticamente la mitad de su composición, son azúcares complejos. Tal vez más del 60% sea sacarosa. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la sacarosa para una ternera de la edad de la que estamos tratando es prácticamente indigestible. Por lo tanto, esto nos puede, digamos, jugar en contra. O sea, lo que yo estoy tratando de arreglar con una sal hidratante, con una composición que capaz que no es la mejor, la puedo embarrar porque en definitiva estoy agregando sobrecarga a ese intestino y por lo tanto no estoy beneficiando a esa ternera. Es importante que entonces una solución electrolítica oral ideal tiene que tener suficiente sodio. ¿Por qué? Porque el sodio tiene que corregir, el agua termina absorbiéndose en la ternera arrastrada por el sodio. Tiene que tener un agente que facilite la absorción de sodio y agua. En particular tiene que ser glicina, puede ser acetato o puede ser glucosa.
Tiene que tener un agente alcalinizante. ¿Por qué? Porque tenemos que corregir la acidosis metabólica, que es un problema muy importante en las terneras. Ese agente alcalinizante puede ser acetato, puede ser propionato o puede ser bicarbonato. Tiene que tener suficiente energía, glucosa, para corregir esta hipoglicemia, y a su vez es importante, digamos, que esta glucosa ayude al sodio. Tiene que además facilitar un entorno gastrointestinal saludable y no interferir en la formación del coágulo en el abomaso. Y por supuesto que tiene que ser palatable. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de hidratación oral y no queremos tener que dar una administración forzada en esas terneras, por supuesto si tienen el sensorio normal o tienen reflejo de succión presente, tiene que ser palatable. Entonces, en esta gráfica es muy importante y yo les quiero señalar cuál es la diferencia en el pH a medida que avanzan las horas post alimentación del cuajo cuando nosotros le damos una sal hidratante que tiene bicarbonato o una sal que no tiene bicarbonato, o cuando le damos un sustituto 100% de origen lácteo. Fíjense, esto es el pH del rumen, que a medida que aumenta, 8 es alcalino y menos de 6 es ácido. ¿Qué es lo que precisamos para digerir ese coágulo y para que se forme? Precisamos un pH ácido. Entonces, si nosotros en nuestra sal hidratante tenemos bicarbonato en exceso, el pH, en vez de mantenerse por debajo de 6, va a pasar a ser más de 8. ¿Tá? En la flecha roja es cuando le damos la sal hidratante a estas terneras. Rápidamente el pH sube a más de 8. En el caso de una sal hidratante que no tenga bicarbonato, este pH no excede los 6. Y si es un sustituto 100% lácteo, tampoco excede este pH de 6. Entonces es importante considerar que la sal hidratante no tenga un exceso de bicarbonato o eventualmente no tenga bicarbonato. El otro estudio que es importante mencionar, estos son terneras que se infectaron artificialmente para provocarles diarrea, y se utilizaron sales que tenían bicarbonato o que no tenían bicarbonato. Y fíjense la evolución de la ganancia diaria en cuanto al porcentaje del peso inicial, más que la ganancia, perdón, el porcentaje inicial del peso de estas terneras que tenían sales con bicarbonato o sin bicarbonato. Aquellas terneras en donde la sal hidratante contenía bicarbonato, el porcentaje de pérdida de peso en relación con el peso inicial fue mayor. Sin embargo, las terneras que se alimentaban o se hidrataban con sales que no tenían bicarbonato, este porcentaje de pérdida de peso o estuvo ausente o en realidad ganaron peso. Y entonces, para ir redondeando este concepto, en el caso del Calf Light, ustedes van a tener que tiene glucosa, tienen sodio, tiene glicina, no tiene bicarbonato de sodio y por lo tanto no interfiere con la formación del coágulo de la leche. Tiene citrato de sodio, que es un corrector de la acidosis, tiene acetato de sodio, que es un alcalinizante y un corrector de la acidosis, y tiene potasio. Entonces, me parece que la composición de la sal hidratante es clave para que ustedes tengan una respuesta rápida a esa hidratación oral. El otro concepto que queríamos hablar es el del antiinflamatorio no esteroide. Obviamente, en el caso de Universal les vamos a recomendar el tolfedine. El tolfedine es ácido tolfenámico y la dosis es 1 mililitro cada 20 kilos de peso. Puede ser administrado intramuscular o endovenoso. Tiene 72 horas de acción. Carlos les dijo que es importante que ustedes estén atentos en los primeros 3 días de tratamiento de una diarrea o de una neumonía, con la sal hidratante, con el antibiótico en el caso de la diarrea y con el antiinflamatorio no esteroide. Si ustedes inyectan una vez sola el tolfedine, van a estar cubiertos por 72 horas. El tiempo de espera en leche es 0, para el caso de utilizar los vacas en lactancia, y el tiempo de espera en carne es de 7 días si lo usan por vía endovenosa o de 11 días si lo usan intramuscular. Y esto es bastante interesante de qué pasa, digamos, con la concentración de un mediador de la inflamación en aquellas terneras en donde se producía artificialmente una inflamación, las que no se le dio ácido tolfenámico. Fíjense cómo aumenta el mediador de la inflamación medido en sangre. En aquellas terneras que se le dio ácido tolfenámico, la concentración de este mediador de la inflamación era sustancialmente menor.
El otro tema también que es importante es que ustedes, al dar un antiinflamatorio no esteroide con un antibiótico, en el caso de tener neumonía, las tasas de éxito son mayores, y acá lo vemos claramente en esta gráfica, en este caso eran terneras, digamos, que se trataban con oxitetraciclina y se les agregaba tolfedine o no se les agregaba tolfedine, que era el grupo placebo. La tasa de éxito al día 4 fue bastante mayor en el grupo que se administraba un antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque el antiinflamatorio baja la temperatura, baja el dolor y mejora el confort del animal, entre otras cosas haciendo que se alimente mejor. También, en este caso, es el mismo estudio que lo que se midió fue la ganancia diaria, la ganancia promedio de peso. Fíjense que prácticamente los animales en donde se agregó tolfedine ganaron 100 gramos más por día que los animales que se les dio solamente el antibiótico. Acá simplemente es un estudio comparativo entre la tasa de respuesta al día 3 en las neumonías de animales tratados con tolfedine, con meloxicam o con carprofeno, donde hay una mejor tasa de recuperación cuando se trata del uso de ácido tolfenámico. También, digamos, la vamos a pasar más rápidamente porque es en el caso del uso de antiinflamatorio en la mastitis, pero vale la pena que lo recuerden. Es importante que una mastitis en una vaca lechera, además del antibiótico específico, traten con un antiinflamatorio, porque seguramente eso les va a responder, les va a redundar en un mejor resultado final. Y esto es la evolución, digamos, de los mediadores de la inflamación en vacas que tienen mastitis tratadas con tolfedine o sin tolfedine. Fíjense que la cantidad de mediadores de la inflamación, que es una medida de medir en sangre, valga la redundancia, una forma de medir en sangre el proceso inflamatorio, fíjese como en celeste, acá lo ven, están mucho más altos los mediadores de la inflamación que en el caso del violeta, que son los animales tratados con tolfedine. Yo diría que con esto más o menos, abuelo de pájaro, era lo que yo quería mostrarles. Pregunta Luciano si la trimicosina funciona bien. Sí, claro. Todos los antibióticos que tengan una buena distribución pulmonar funciona bien. Lo que es importante también con los antibióticos que tienen buena llegada en el pulmón es la cantidad de veces que ustedes tengan que inyectar. Todos aquellos antibióticos que son de aplicación única, obviamente son más costosos que los antibióticos que tenemos que inyectar todos los días. En general nos dan un mejor resultado, pero simplemente porque la efectividad del tratamiento es más alta. Es un poco lo que yo les comentaba hoy. Si ustedes tienen que pinchar los animales todos los días durante 5 días, no es lo mismo que pinchar los animales una sola vez. Y la otra cosa que les decía Carlos, que es importante recordar, sobre todo en el caso de las neumonías, es que si ustedes tienen más del 5% de un corral afectado, probablemente tengan que tratar todo el corral. Y esto es importante tener en cuenta, sobre todo con el concepto de metafilaxia. A veces no tienen más remedio que tratar a todos los animales. Una alternativa posible es medir temperatura y tratar con antibióticos todos los animales que tengan fiebre adentro de un corral, aunque no necesariamente tengan tos. No sé, Carlos, si quieres comentar algo con respecto a eso. No, genial. Cuanto más selectivo pueda ser con el tratamiento y la temperatura es uno de los indicadores más importantes, mejor. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces, lo que te pasa en la práctica es que cuando los encerrás ya después no sabes si lo vas a poder volver a encerrar pasado mañana. Entonces, bueno, en esos casos cuando se indica tratar todo el corral, ¿no? Pero si yo pudiera, el ternero que debería recibir el tratamiento es que tiene algún signo más allá de la tos, o sea, tiene tos o descarga nasal o tos y fiebre. Y la temperatura es un indicador fundamental para eso. Pregunta Luciano si una opción es hacerlos correr y ver cuál tiene tos para realizar el tratamiento. Mirá, lo que te pasa es que hay una época del año ahora, por ejemplo, ustedes van a hacer correr los terneros y van a ver todos con tos.
Eso no indica nada más que hay circulación viral ahí. Si las terneras, ¿cómo se recorre un corral de recrías? Tranquilo. Lo primero que hay que hacer antes de acercarse al corral es ver si hay terneros aislados. Los terneros con neumonías tienen fiebre y la fiebre hace que estos terneros se sientan mal, y esto puede ser de la mañana a la tarde. Nada, y se recorren tranquilo y empiezan a ver si hay presencia de mocos. Todos van a encontrar en esta época, lo van a encontrar muy frecuentemente. ¿Qué te indica la tos? Que tenés que estar vigilando más rápido que lo común para en algún momento decidir el tratamiento. Pero no se pongan a tratar terneros con tos, porque no es una buena indicación, van a sobretratar terneros. Bien, y a modo general, en corrales compartidos, ¿es aconsejable separar a los que identifican con diarrea o neumonía? No, solo separás terneros que necesitan un tratamiento especial, pero no terneros por... No es que sea desaconsejable, es una maniobra muy, muy impráctica, que no trae grandes beneficios. Bien. Después preguntan por los recién nacidos que al tomar la mamadera ya los escuchan con problemas como para tragar, y podrían decir que tienen problemas pulmonares. No necesariamente, pueden tener lesiones en el momento. Hay dos puntos. Uno, que los terneros pueden haber tenido un problema en el momento del parto. Hay terneros que sufren hipoxia, o sea, que como que se ahogan en el momento del parto. Entonces son terneros bastante más difíciles de darle de tomar con tetina. Y también podría ser que que se haya aspirado en el momento del parto, haya aspirado líquido. Bueno, en ese caso podría ser también una opción. Y si sospechan de eso, tienen que comenzar con un tratamiento completo de neumonía, bien completo. Los que están con tos, los espero si hacen fiebre por más de 12 horas. Están diciendo el tratamiento que hacen. Bien, perfecto. Doy antibióticos, mandando por veterinarios Roxacin. Bien. Bueno, pareciera que no hay más preguntas. Sergio, ¿vos tenés? No, quedó tranquilo el celular. Mira, al aplicar un antibiótico que dice intramuscular o endovenoso, ¿cuál es más recomendable? No sé, Carlos, yo diría que tiene que ver con la premura que tengan ustedes de absorción del antibiótico. En el caso de la marvofloxacina, en realidad tiene unas tasas de absorción a nivel intramuscular muy altas, casi, no comparables como cuando es en la vena, porque en la vena, cuando uno inyecta, está ingresando automáticamente al torrente circulatorio. Pero para el caso de la marvofloxacina, yo les diría que en menos de 40 minutos ya tienen niveles plasmáticos aceptables. Esto es variable con los antibióticos. Y a su vez no todos tienen la misma velocidad de absorción ni la misma distribución a nivel pulmonar. A veces no es fácil dar una endovenosa en un ternero. Carlos, no sé qué te parece a vos. Sobre todo si está deshidratado, ¿no? No, seguro. No es una indicación que le dé mucha ventaja del operativo, ¿no? Bien, y después con respecto a las intramusculares, ¿por qué en la tabla de cuello y no en el ANCA? No, bueno, eso es solo, la aclaración esta es buena. Solo para las terneras chiquitas, poner antibiótico en las patas, en la región de las patas, tenés mucho riesgo de producir lesión en los nervios. Y van a ver que son esas terneras que quedan con la patita torcida. ¿Por qué en el cogote? Porque no hay nada que puedas romper, básicamente por eso. Pero si lo pusiste bien en el músculo, en la pata, pero si alguna vez abrieron un ternero que le pusieron antibiótico, hay antibióticos que causan unas reacciones muy fuertes, que no pasa nada si está en el músculo, pero si justo tocan un nervio, pueden producir lesión. Pero en una ternera recriada haría nada en el ANCA. Bien.
Bueno, creería que no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna más. Se van sumando por lo pronto ahí lo tenemos al señor Julián. Ahí tú lo tenés, una de las personas que más parto atiende en Argentina en tu curso. Que habla de la deshidratación. No, acá tenemos un operario de Argentina, que lo estoy viendo en la foto, que es uno de los operarios que más parto le conozco que haya atendido. Está bien. Sí, ahí comentan que les ha pasado de tocar el nervio y que quedan rengos por mucho tiempo. Sí, es bastante frecuente. Sí, sí. Nosotros hasta penalizamos cuando eso ocurre, pues ya la indicación es poner todo en el cogote, porque es nada, el que no lo sabe lo hace sin querer y el que lo sabe es una falta grave.